¿Cómo están? Buenas noches amigos, ¿qué tal? Gusto de saludarlos y de conectarnos a través de las pantallas de las cámaras o celulares, laptop, donde te encuentres. ¿Qué tal el día? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo han estado? Coméntenme, ahora vamos a abrir el chat para que ustedes también puedan participar y hacernos las preguntas que necesiten, de repente conocer con mayor amplitud o tener más información sobre lo que hoy vamos a compartir. Seguimos en este camino de evolución, de avances, de crecimiento y lo hacemos acompañados a través de nuestras redes sociales de Neurocoaching con PNL. Gracias por estar ahí. Germán, ¿cómo estás? Sí, Ali, muy bien, Ali. Iniciando acá la transmisión, justo estoy compartiendo ahí en algunos perfiles. Sí, ya vamos a iniciar en un momentito la transmisión de hoy que tiene que ver con el tema de los pensamientos, el tema de la mente que es tan maravillosa. Y nuestra mente siendo tan maravillosa y una mente tan poderosa, a veces no lo utilizamos adecuadamente y a veces nuestra mente, que debería ser nuestra amiga o el fiel servidor, digamos, de nuestra conciencia, de nuestro ser maravilloso, termina siendo un enemigo. Por eso el tema de hoy es cómo dejar de ser prisionero de tu propia mente. Cómo dejar de ser prisionero de tu propia mente, porque la mente a veces nos miente, ¿cierto? Y siendo la mente que a veces nos miente, se convierte en una enemiga, se apropia de nosotros, inclusive algunas veces. Así es, hoy vamos a hablar sobre la mente que nos miente, ¿no? Y dejar de ser ese esclavo que, si te das cuenta, hace muchos años es que uno está repitiendo una misma historia, una misma narrativa, se está contando lo mismo hace 10, 15, 20 años, repitiendo ese pensamiento rumiante, ese pensamiento compulsivo que está constantemente hablándonos, ¿no? Y este es el origen, la raíz de muchos de los síntomas que luego estamos experimentando en el cuerpo, de muchas de las situaciones que a veces no sabemos cómo asumir porque nos estamos contando la misma información de hace mucho tiempo que tiene una influencia definitivamente y una historia, por supuesto que a través de nuestros primeros años de vida y sus influencias, ¿no? Toda la información recibida, Germán. Así es, sí, va a ser un tema muy interesante, amigos. Entonces, acompáñenos en esta media hora aproximadamente de transmisión que vamos a compartir con ustedes. Quizás un poquito más, dependiendo si hay una buena interacción con ustedes, quizás nos extendemos un poquito más porque este tema de la mente, este tema de los pensamientos son muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. Bien, vamos a poner acá una imagen. ¿Alguna vez has sentido pensamientos que se repiten, como Ali menciona, pensamientos repetitivos, la mente rumiante, la mente que nos habla muchas veces, ¿cierto? Y esa mente a veces nos pone dudas como pensamientos o miedos que por supuesto a veces nos congelan, no nos permiten tomar acción o nos detienen, nos imposibilitan, digamos, avanzar en nuestras metas, en todas las cosas que decidimos, que nos propusimos al inicio de este año 2025, que por cierto ya estamos en abril, imagínense, ya ahorita entramos a mayo, pero ya avanzó el 25% este año. ¿Estás cumpliendo tus metas o qué pensamiento te está deteniendo para avanzar con tus metas? Porque muchas veces arrancamos el año optimista, lleno de mucha motivación, sí puedo, lo voy a hacer, pero va pasando los meses del año y llegan a nuestra mente muchos pensamientos. Y justamente si te llegan muchos pensamientos, muchos pensamientos que te detienen, significa que tu mente se ha convertido en tu carcelario. Te has convertido en un prisionero de tu mente. Es decir, tu mente no está permitiendo que desarrolles tu máximo potencial. ¿Cierto? Como mencionamos, la mente es tan poderosa, pero la mente tenemos que entrenarlos, amigos. Si no entrenamos nuestra mente, por supuesto, esa mente nos va a jugar en nuestra contra. Y no es que la mente sea mala, no, precisamente no es que sea mala, tiene programaciones. La mente es solamente programaciones, pero nosotros tenemos que hacernos responsables de qué tipo de programaciones estamos introyectando en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, porque esos pensamientos, esas programaciones van a condicionar nuestras acciones, ¿cierto? Por eso este tema es muy interesante. ¿Cómo dejar de ser prisionero de tu propia mente, Ali? Así es. Vamos a hablar de este tema que es sumamente importante porque a raíz de los pensamientos y de toda la información o programaciones que puedas tener es que tú vas a ver el resultado en tu vida, ¿no? Ya sea en la salud, ya sea en las finanzas o en tu tema de relaciones, de trabajo, de experiencias que estés viviendo en el día a día, ¿no?
como que satanizamos la mente muchas veces, Germán, o decimos la mente es responsable, mi mente, ¿no? Es más, hasta nos identificamos con la mente, ¿no? Y en realidad la mente no es el malo de la película necesariamente, ¿no? Solo que a veces nosotros no sabemos identificar, tener plena conciencia de qué es la mente, nuestro cerebro. Lo podemos dividir como en tres partes: cerebro, mente, conciencia. Pero muchas veces nosotros hemos, quizás por no tener el conocimiento claro, nos hemos identificado con la mente, ¿no? Y desde aquí queremos primero, como primer punto, decirles pues que tú no eres la mente, tú tienes una mente a tu servicio. Es decir, esta mente está actuando con los programas que tú vas a ir introduciendo o quizás los que ya has introyectado a lo largo de tu vida, y con eso vas a moldear tu realidad. Tu mente y tus pensamientos son los que van a ir creando una realidad aquí, manifestando la realidad según la información y el software que tengas, ¿no? Esto es tan igual como un carro, ¿no? El carro en la autopista, imagínense un carro en plena carretera, pero ¿quién está dirigiendo el carro? Es el conductor. El conductor es el que está orientando, direccionando ese vehículo. Es lo mismo, ¿no? Te pongo esta comparación porque a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta de que las personas, por lo general, creo que es el grueso del grupo de las personas que se identifican mucho con el pensamiento, ¿no? Entonces, toda esa historia repetida, toda esa información, esa influencia, no solamente de tus propias experiencias, sino también de la información heredada, información ancestral, la estás repitiendo constantemente y no haces consciente de ello, ¿no? Es más, nos hemos identificado tanto que creemos ser esos pensamientos que nos hemos repetido constantemente, y como los escuchamos, es como no sé, la sombra que estuviera permanentemente en tu cabeza, hablándote constantemente, y realmente esa voz es muy ruidosa que puede incluso bloquearte, te puede paralizar, puede hacer que tu sistema nervioso se desactive, así como lo escuchas. Tiene un efecto biológico, también tiene un efecto en tu biología, porque si tus pensamientos que son compulsivos, repetitivos, que están hablándote tan mal, pueden también de alguna forma impactar en tu sistema de defensas, en tu sistema nervioso, y hacer que se desequilibren, ¿no? Entonces uno, si escucha constantemente pensamientos como algo me va a pasar, algo malo me va a ocurrir, algo malo me va a suceder, estoy seguro que esto que estoy sintiendo ya es lo peor, y te repites constantemente este pensamiento, que es más, tú prácticamente le cedes tu voz, es como tu propia voz hablándote. Entonces, tarde o temprano, definitivamente es lo que vas a manifestar y vas a crear. Recuerda que somos creadores por excelencia y estamos constantemente, a través de la información, que es energía. Nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía, estamos creando con nuestra intención esa realidad. Entonces, los pensamientos realmente es el inicio de todo, el inicio de toda creación, Germán. Y ahí hay que poner especial atención. Así es, Sally. Efectivamente, miren, hay que entender quizás o verlo de esta manera. Miren, imagínense que cuando llegamos a este mundo, nos dijeron, ustedes van a tener una experiencia humana. Y para tener una experiencia humana, imagínate los dioses, dijeron, ustedes van a tener una experiencia humana, ustedes siendo conciencia van a tener una experiencia humana. Y para que tengan una experiencia humana en este planeta Tierra, por supuesto van a tener un cuerpo físico. Con ese cuerpo físico pueden tocar, pueden sentir, pueden oler, pueden ver y conectarse con todo el mundo material. Es decir, van a tener un cuerpo físico, ¿cierto? Siendo conciencia van a tener un cuerpo físico. Ok, pero además de ese cuerpo físico, imagínate que los dioses o Dios dijo, además van a tener un fiel servidor para ustedes, a su servicio, porque ustedes siendo conciencia van a tener un fiel servidor, van a tener un cuerpo físico para que puedan conectar con todo el mundo material, pero además van a tener una mente que va a ser el fiel servidor de tu conciencia, ¿ok? El cuerpo físico y la mente. Exacto.
Entonces, la conciencia, para tener esta experiencia humana, va a tener un cuerpo físico y va a tener una mente. Y la mente es el servidor de tu conciencia. Pero ha ocurrido lo contrario, que nuestra mente se ha apoderado, digamos, de nuestra experiencia, nuestra experiencia, digamos, de conciencia. Siendo conciencia, se ha apoderado de nuestra experiencia humana, ¿cierto? Entonces ocurre que la mente, que apareció, digamos, las programaciones que aparecieron los primeros años de nuestra vida, porque cuando venimos a este mundo llegamos con sin mente, el software limpio, es decir, y estuvimos poniendo programaciones los primeros años de nuestra vida, 7, 8 años, las programaciones que se instalaron en ese momento. Y en ese momento apareció un ego, ¿cierto? El ego controla ahora tu mente. Siendo la mente nuestro servidor, ahora el ego se apoderó de la mente. ¿Por qué? Y el ego funciona en base a las programaciones que tenemos. Es decir, los seres humanos nos hemos olvidado que somos conciencia y pensamos a través de nuestro ego, a través de las programaciones que hemos tenido introyectados en los primeros años de nuestra vida. Teniendo un cuerpo físico, funcionamos ahora con la mente del ego y nos hemos olvidado que somos conciencia. Entonces, el gran trabajo del ser humano es despertar. Cuando decimos el despertar es darte cuenta que no eres tus pensamientos, que no eres el ego. La mente es un servidor de la conciencia, amigos. Eso lo hemos olvidado los seres humanos. Por eso cuando decimos el despertar de la conciencia, significa que la conciencia despierta para darse cuenta que ella es quien debe controlar a la mente del ego. Es decir, el servidor se ha convertido en el amo de la conciencia en nuestra cultura occidental, imagínate, porque nos hemos desconectado de nuestra propia conciencia. Por eso, todas las transmisiones que vamos a realizar a partir de ahora en las noches o en las mañanas, también vamos a coordinar dependiendo de nuestros horarios, van a ser enfocados en despertar la conciencia de las personas, ¿ok? Despertar las conciencias. No eres tu mente, no eres el ego, no eres tu profesión, no eres tu nombre, no eres tu nacionalidad, no eres tu sexo masculino o femenino, no eres el rol de padre. No, esa es una programación, un rol que estás cumpliendo en este mundo material. Pero más allá de todo ello, somos conciencia. Y sobre esto trata la transmisión de hoy, amigos. Así es. Deja de ser prisionero de tu propia mente. Sí, cómo empezar a darnos cuenta de que somos algo superior, somos una conciencia, ¿no? A ver, pero si lo ponemos desde lo más básico, Germán, desde lo terrenal o lo material, podríamos decir que entonces, ¿qué pasa con esos pensamientos que me dominan, no? Incluso hay personas de que ya no solo son los pensamientos, sino también ya tienen una memoria emocional en su cuerpo. Es decir, ya reaccionan instintivamente y son esos casos precisamente de ansiedad, de estrés que es crónica, un estrés que está súper elevada y que ya ni siquiera eres consciente de tu propio cuerpo, ¿no? Ya ahí te olvidas que eres conciencia, realmente estás creyendo que eres la historia que te dijeron, la historia que has repetido, esa biografía que mal contada muchas veces que te dijeron y que tú has interpretado. Miren, si entendemos todo esto como un juego y entendemos que en este juego de la vida, ¿no? Con un cerebro que ni siquiera recibimos un manual de cómo utilizar esa mente, ¿no? Llegaste con esta herramienta poderosa, pero nadie te dio un manual. Nadie te dijo cómo vas a hacer uso de esa mente, cómo vas a colocar los filtros para que puedas identificar la información que realmente sí te va a elevar, te va a ayudar, te va a desarrollar tus máximas capacidades. Nadie nos explicó ello. Estamos usando la mente, es como, imagínate, estate tú de piloto sin que nadie te haya dicho, explicado cómo vas a usar esa tabla de control. Imagínate tú, a una altura, a una gran altura, y no sabes cómo emplear la tabla de control. De la misma manera, muchas veces nosotros estamos viviendo nuestro día a día sin tener esa mayor conciencia, y por eso es que empezamos a desarrollar este tipo de pensamientos que lo único que se hacen es como repetir una historia que muchas veces yo me la he escuchado internamente, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto, Germán, es saber de que ahora tenemos que empezar a grabar esta nueva historia con nuevas creencias donde nos repitamos y digamos siempre, no soy la mente, yo tengo una mente a mi servicio.
No soy la mente está a mi servicio y yo elijo con mi capacidad de darme cuenta y con mi conciencia que voy desarrollando, voy a ir identificando qué pensamientos, qué historias, qué experiencias, si son del pasado, traumáticas, historias que quizás han sido de bullying, de dolores, de sufrimiento, a ver, ¿con cuáles de ellas me voy a quedar? ¿O qué me sirve? ¿Qué no? Si solo rescato el aprendizaje, ¿qué filtros voy a hacer ahora con mi mente para darle una nueva orden a qué puede ir depurando, qué puede ir dejando, reseteando de mi cerebro, de mi mente, para no seguir moldeando mi realidad con esa información, que es lo que normalmente hacemos, Germán? Estamos constantemente repitiendo lo mismo, obviamente vas a tener los mismos resultados porque el cambio no está en lo que tú te digas, en lo que yo espero, lo que yo quiero, yo deseo esto. No, el cambio para que tú logres tus resultados está en un cambio de conciencia. Ahí debemos dirigir nuestra atención, en el cambio de conciencia, una conciencia expandida, una conciencia con mayor sabiduría, va a poder descifrar, decodificar, va a poder reprogramarse, entendiendo que el cerebro tiene esta característica peculiar de la plasticidad neuronal, es decir, puede adaptarse y puede reaprender y puede cambiar la información. No es información que ya está moldeada, rígida, fija y que no se pueda transformar. Eso es lo interesante de cómo nuestro cerebro tiene esa capacidad de cambiar la información en todos esos circuitos neuronales para poder enviar información diferente que sí sea más productiva y más funcional para nuestras vidas, ¿no? Así es, efectivamente, Ali. Bien, entonces vamos a continuar. Sí, vamos a continuar con esta presentación. ¿Y qué controla a quién? Cierto, la mente puede ser tu mayor aliada o puede ser la prisión más silenciosa que existe o la prisión más bulliciosa, porque ese diálogo interno, por supuesto, puede ser muy bullicioso, ¿cierto? Y si es muy bullicioso, con pensamientos estresantes, por supuesto, genera mucho miedo, mucho estrés, ¿ok? Bien, cuando la mente toma el control, por supuesto tienes pensamientos repetitivos, ansiedad o miedo sin causa real muchas veces, autojuicio constante, bloqueos para avanzar. Mira, esto ocurre permanentemente. Las personas que nos comentan que pasan por cuadros de demasiado estrés o con fobias o momentos muy difíciles porque están pensando mucho en el futuro y están pensando mucho a través de pensamientos repetitivos, ¿cierto? Y eso, por supuesto, les genera mucha ansiedad o mucho miedo. Es más, le puede causar inclusive insomnio, enfermedades, inclusive autojuicio constantemente se están criticando. Constantemente se están diciendo que no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Se bloquean mentalmente, ¿ok? Entonces eso significa que la mente tomó el control de tu ser. Nuestra mente, que es tan poderosa, como te comentamos al inicio de la transmisión, nuestra mente que es tan poderosa es tu fiel servidor. Tienes que tomar conciencia que eres más que la mente, que eres conciencia. Y si la mente te está repitiendo pensamientos permanentemente que generan miedo y mucha ansiedad, puedes hacer algunas acciones para permitir a tu mente liberarse de esos pensamientos. Por supuesto que sí. Acá hay una pregunta que nos hacen. Saludos, ¿qué puedo hacer para quitarme el miedo? Ya que me han amenazado y tengo días sin paz, por supuesto, que está generando pensamientos repetitivos, que genera mucha ansiedad y mucho miedo, como se menciona en esta diapositiva. Y esto, por supuesto, te genera bloqueos para avanzar con tu día a día, para tener un día en paz, un día tranquilo, un día productivo, ¿cierto? ¿Cómo puedo quitarme ese miedo? ¿Ok? Vamos a continuar con la presentación del tema y vamos a responder en un momento esta pregunta que es muy interesante, que es una pregunta que nos suelen hacer muchas personas. ¿Cómo me puedo liberar de este miedo? ¿Cómo me puedo liberar de este pánico, de esta fobia, de esto que estoy procrastinando permanentemente? ¿Cierto? Porque cuando estamos procrastinando, lo procrastinamos precisamente por un miedo, por no enfrentar, por no salir de esa zona de confort muchas veces. ¿Ok? Y ocurre que también los miedos, siendo tan repetitivos, pensamientos repetitivos, por supuesto, nos generan parálisis, no nos permiten accionar, no nos permiten avanzar por lo que realmente deseamos, ¿cierto? Son pensamientos que nos mantienen en una zona de confort muchas veces. Pero podemos bajarle el poder a esos pensamientos, por supuesto que sí. No, por supuesto, no se le va a bajar al 100%, pero sí le puedes bajar a un
20%, un 10%, quizás, pero con ese poco de miedo puedes continuar tu vida. No se trata de que nos vamos a liberar del miedo permanentemente. No, el miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Somos seres emocionales, somos seres mentales también, por cierto, pero somos seres emocionales y en las emociones siempre va a haber miedo. Siendo seres emocionales siempre vamos a convivir con el miedo y el miedo no está para paralizarte, el miedo es para que tomes acción. El miedo es para tomar acción, para hacer cosas diferentes que no nos atrevemos a hacer, ¿ok? Pero podemos utilizar ciertas estrategias mentales para liberarnos de esos miedos, por supuesto que sí. En un momento les comentamos. Y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto le vamos a responder, ¿cierto? Pero quiero que entiendas, amigo, amiga, que tú eres más que tu mente, que tú eres mucho más que los pensamientos. Y si esos pensamientos se están dando vuelta en tu cabecita, por supuesto, significa que tu mente te has convertido en un prisionero de tu propia mente. Y no se trata de eso. La verdad os hará libre, dijo un gran maestro hace mucho tiempo. Y sobre eso se trata. La verdad que eres más que tus pensamientos. La verdad es que eres conciencia pura. Pero no se trata de continuar siendo prisionero de la mente, se trata de liberarnos de la mente. ¿Ok? Vamos a continuar con la presentación que está muy interesante. Ale, ¿tienes algo que comentar? Sí, decirles que precisamente son los pensamientos, según el budismo, de que, bueno, ellos lo han dicho siempre, ¿no? Allá en el Oriente, siempre desde las antiguas civilizaciones, pues había mucha sabiduría compartida y se sabe de que el sufrimiento empieza precisamente con la repetición de estos pensamientos. Los pensamientos que son de alta toxicidad, negativos, son precisamente los que causan el sufrimiento, porque la experiencia puede darse, ¿no? Yo viví una experiencia de bullying cuando era adolescente o quizás sufrí de una experiencia de abuso físico, ¿no? Abuso sexual, como es algunos casos, pero no es en sí la experiencia misma. Si te das cuenta, es la repetición de tus pensamientos a lo largo del tiempo, alimentando esa experiencia, reforzando cada día, cada mes, cada año. Imagínate tú estar grabando constantemente esta idea, este pensamiento, tanto así que luego se vuelve parte también de tu cuerpo y de tus emociones. Por eso es que ante cualquier activador allá externo que pueda darse, yo inmediatamente voy a reaccionar y entonces ya no va a haber ni siquiera un pensamiento que pueda controlarlo porque mi cuerpo reacciona inmediatamente. Entonces, reconocer que si empiezas a alimentar el pensamiento y le pones tu atención, tu intención, foco de atención, pues eso es lo que vas a expandir. Recuerda, donde pones tu atención, pones tu energía y por ende lo que estás observando se va a magnificar. Recuerda que son precisamente, Germán, esos pensamientos los que muchas veces cuando nos controlan, nosotros los magnificamos, ¿no? Magnificamos de un pequeño pensamiento, lo hacemos más grande, más grande, más grande, más terrorífico, más amenazante. Y son estos pensamientos que luego prácticamente ya se apoderan de nuestra mente, nuestro cuerpo y no nos permiten disfrutar del presente, del aquí ahora. Lo único que existe, Eckhart Tolle decía, ¿no? Lo único que existe es el aquí y ahora. Lo demás es pura percepción. Es la percepción que tú tienes de cada acontecimiento, de cada experiencia que te toca vivir. Entonces, hay que poner especial atención, ¿no? Cada vez que nos pase o tengamos un pensamiento que empieza ya como a dar vueltas, a generar un ciclo repetitivo, identificarlo y decir, bueno, basta. Para eso hay algunas estrategias que luego le vamos a compartir, pero sí es importante que desde el momento mismo en que yo identifique el pensamiento, me haga esta pregunta, ¿no? ¿Este pensamiento me está ayudando? ¿Realmente me sirve? Racionalizar esa emoción. O sea, si la emoción me genera miedo, nervios, pues inmediatamente yo racionalizo y digo, a ver, ¿este pensamiento realmente es constructivo para mi vida? ¿Este pensamiento realmente es cierto? ¿Es cierto esto que me estoy contando? Y ese es un primer paso porque usualmente no lo hacemos. Instintivamente reaccionamos, instintivamente respondemos sin siquiera pasar a ver y decir esto realmente es cierto porque todos esos pensamientos, a veces, muchas veces, algunas veces pueden ser ciertos, válidos, pero muchas de las veces, ¿no? Sí, son pensamientos que quizás yo los he hecho que vayan en aumento porque cada vez que me lo repetía,
estos iban creciendo más y más y yo les he dado una validación que no necesariamente son ciertas, ¿no? Entonces, esto yo quería recalcar porque radica ahí todo, Germán, empezar a reconocer el pensamiento y racionalizarlo, ¿no? Así es, Ali. Bien, qué interesante. Sí, hacernos esas preguntas poderosas. Así es. Bueno, la mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Este es algo que se enseña en programación neurolingüística. La mente te engaña muchas veces. La mente no puede distinguir entre lo real y lo imaginario. Tu mente inclusive a veces da por cierto algo que es fantasía. Ocurre, por ejemplo, a veces se suele hacer un ejercicio que si quieres hacerlo en un momentito, 30 segundos te va a tomar. Imagínate un limón, que tienes un limón. Imagínate que cortas el limón y ahora agarres el limón que lo tienes partido y acércalo a tu boca. Imagínalo solamente y exprímelo en tu boca, en tu lengua. Siente el aroma del limón y exprímelo y siente el sabor. Normalmente las personas cuando hacen este ejercicio generan una reacción en su paladar, es más, sienten el ácido del limón, es más, generan saliva, es más, los jugos gástricos comienzan a moverse en el estómago. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque tu mente no distingue entre la realidad y lo imaginario. Por eso la mente muchas veces nos puede mentir, ¿cierto? Y ocurre que cuando la mente nos miente, hay veces muchas personas se enferman físicamente. Uy, ya me va la gripe, se mencionó una frase o se disparó un pensamiento antiguo, imagínate, que cuando cambia de clima, viene el invierno, la persona se enferma. Ok, ya me voy a resfriar. Y programan su mente. Y ese pensamiento, cuando viene el invierno, siempre me resfrío. ¿Y si qué pasaría si comienzas a cuestionar ese pensamiento? ¿Y es cierto ese pensamiento? Sí, porque todos los años me ocurre, sí, pero o todos los años lo estás programando para que se active ese resfriado o esa gripe en esa temporada del año. Hay que cuestionarnos siempre. Pero si empezamos a deshacernos de esas frases, que son programaciones al fin y al cabo, por supuesto, nos comenzamos a liberar de esas programaciones. Y tu biología, tu cuerpo comienza a funcionar de una manera diferente. Nuestra máquina biológica, que es maravillosa, funciona con programación. ¿Y cómo programamos nuestra máquina biológica? A través de las creencias, a través de las palabras, a través de las frases que solemos pronunciar o pensar también en diálogo interno silencioso, imagínate. O sea, no necesariamente tenemos que verbalizarlo, también lo pensamos, pero se activa, condiciona una programación en tu biología, imagínate. Es decir, la mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Tus pensamientos activan emociones y tus emociones refuerzan creencias. Un ciclo que te puede mantener atrapado, como en una cadena, imagínate, siendo el eslabón más débil, por supuesto, el ser humano, porque es el que sufre, digamos, con esas cadenas tan poderosas. Y en realidad son cadenas invisibles, amigos, amigas, ¿eh? Y son cadenas que muchas veces lo tenemos ahí desde cuando éramos pequeños. Pero cuando comienzas a entender que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario, por eso las cadenas invisibles para tu mente muchas veces es como real. Y esas cadenas que para tu mente son como real, te condicionan y no te permiten vivir en libertad, porque siendo invisibles, imagínate, porque no existen, tangiblemente no existen, pero para tu mente sí lo da por cierto, pero te condiciona a no atreverte a desarrollar algo que hace mucho tiempo estás deseando. Muchas personas hace mucho tiempo que quieren emprender, pero esas cadenas invisibles les da mucho miedo y no les permiten emprender, los atan. Inclusive hay personas que quieren iniciar un curso, hay personas que quieren viajar al extranjero, pero esas cadenas invisibles no les permiten hacer eso que tanto desean. Es imaginario. La mente muchas veces nos miente. Por eso, el tema de hoy es cómo convertir a tu mente en tu mejor aliada y que no sea tu enemiga y dejar de ser prisionero de tu propia mente. Imagínate. Qué interesante. Es que no estamos acostumbrados, Germán, a estar en quietud, ¿verdad? Así es. Nuestra mente nunca está quieta. Y bueno, la idea es tampoco que como algunas veces habrás escuchado, bueno, la mente hay que apagarla, hay que silenciarla, no hay que escuchar los pensamientos. No, definitivamente los pensamientos existen, van a estar movilizándose permanentemente, están ahí. El tema no va por ahí, ¿no? El tema es que cómo yo puedo estar cada vez más en presencia, en conexión con mi ser, conmigo, sintiendo mi cuerpo, mis emociones, en contacto conmigo. Eso es lo importante porque si no, estamos constantemente en una desconexión donde yo estoy
siempre más atento a lo que pasa allá afuera, a la influencia del entorno, a esas distracciones, porque es lo que solemos hacer, ¿no? Nos da un pánico, Germán, estar en presencia y estar con nosotros mismos, escucharnos, porque lo primero que hacemos es a ver cómo me distraigo, ¿no? No nos permitimos autoconocernos, reconocer qué pensamientos tenemos, por qué estoy reaccionando, por qué se repite este pensamiento, qué pasa cuando recuerdo y viene este pensamiento. No nos damos esa oportunidad porque siempre estamos buscando cómo calmamos precisamente esas sensaciones del cuerpo, esas emociones que me pueden asustar y dar miedo porque vienen de un pasado, de una programación, de una experiencia del pasado. Entonces, lo primero que hacemos, Germán, es tener los distractores a la mano, ¿no? Ya sea que algunos van y compran compulsivamente, otros que se van a los videojuegos, otros que quizás están ahí en las redes sociales y están perdiendo 2, 3 horas, ¿no? O quizás yo veo cómo me distraigo, pero la idea es, según muchas personas, no estar en contacto conmigo mismo, porque cuando entro en el silencio, pues me da miedo, ¿no? Y mira, lo importante que es estar muchas veces con nosotros conectados, porque en ese silencio nosotros podemos cambiar y reprogramar mucha de esa información para luego tener un control más adecuado de nuestra mente, ¿no? Gestionar mejor los pensamientos. Si yo me hago cargo de eso que estoy sintiendo, de eso que estoy repitiendo, que por qué lo hice así, no debía haber actuado, para qué dije eso, por qué respondí así, si lo hubiera hecho distinto, entonces yo puedo cambiar esa historia. No puedo borrar la experiencia, ¿no? Esa experiencia está ahí, pero puedo usar herramientas que me ayuden a relacionarme diferente con esa historia que viví, ¿no? Puedo reinterpretar las experiencias que quizás me afectaron en su momento, pero eso te lo va a dar la presencia, el aquí y ahora. Tú puedes obtener mucha información de ahí, no más bien desconectándote, ¿no? Y esto es pues como un programa automático, ¿no? Está automatizado. Muchas veces ya estamos sintiendo o escuchando lo mismo porque es tal cual la computadora, ¿no? El programa, el software ya está instalado. ¿Qué pasaría si reseteamos ese software? Entonces empezaríamos a escribir una nueva historia y a escribir nuevas creencias y nuevos pensamientos, y tu cerebro te va a ayudar porque tiene esta cualidad de la neuroplasticidad para poder grabar, regrabar nueva información. Esto es interesante porque las personas... Muy interesante. Sí, las personas muchas veces no se evitan, se limitan de hacer estos cambios porque precisamente dicen, ya para qué, ya es tarde, así yo vivo, mi mamá también vivió así, mis padres también, bueno, esto es lo que me toca, ¿no? Entonces, tu cerebro no es rígido, no es un músculo rígido, es un músculo permeable que constantemente se puede moldear de una manera diferente, según tu conciencia. Recuerda, mientras más conciencia tengas, entonces yo lo voy a moldear ya lejos de esas distorsiones, de ese miedo que puedo estar sintiendo, de esas falsas ideas que ni siquiera me he atrevido a cuestionarlas o decir, ¿y quién lo dice? Preguntarme, ¿no? Hacer preguntas más inteligentes. Y desde ahí, cuando lo haces, empiezas a romper esa esclavitud de los pensamientos, ¿no? Así es, Ali, así es. Efectivamente, Ali, las neurociencias ya lo dicen hace mucho tiempo, amigo. Investiga un poquito, googlea, busca un poquito de información sobre la plasticidad neuronal. Por supuesto, eso ya está demostrado neurocientíficamente. Nuestro cerebro se puede moldear dependiendo de nuestras intenciones de reprogramarlo. Por supuesto que sí. Bien, no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Pero si te identificas con los pensamientos, pierdes tu poder, ¿ok? Eres una conciencia mucho más que la mente programada, mucho más que la mente del ego. El ego tiene muchos miedos, amigo. El ego tiene muchos miedos, por supuesto. Y el ego muchas veces nos juega en nuestra contra. ¿Podemos tener un ego funcional? Por supuesto que sí, de eso se trata, tener un ego funcional. No se trata tampoco de eliminar el ego o pelearte con tu ego. No se trata de ello. Se trata de tener un ego, pero que sea mucho más funcional, ¿cierto? El miedo, como te comentamos, siempre va a haber, pero puedes reducirle mucho su poder. Por supuesto que sí. Le reduce su poder a una intensidad, digamos, que te permita accionar, tomar acción y ir por tus metas y tus sueños, por los deseos que quieres lograr hace mucho tiempo, ¿no? Tu mente es una herramienta, no es tu identidad, no eres tu mente.
Aprender a observarla sin juzgarla es el primer paso hacia libertad, a la libertad. Tienes que empezar a observar tus pensamientos. Cuando empiezas a observar los pensamientos que están pululando, imagínate como nubecitas por acá por tu cabeza, imagínate, puedes identificarlo y puedes quitarle, bajarle el poder a esos pensamientos. Por supuesto que sí. En un momento vamos a hacer un ejercicio breve nada más, te vamos a recomendar una estrategia breve para que puedas empezar a quitarle poder a esas nubecitas, imagínate, que son como nubes que se forman en nuestra cabecita, que son los pensamientos y llegan muchos pensamientos. Imagínate que al día se han hecho estudios que al día tenemos 60.000 pensamientos diarios. 60.000 es una inmensidad de pensamientos, es decir, todo el día estamos pensando. Y de esos 60.000 pensamientos, ¿cuántos son funcionales? Es decir, ¿cuántos son positivos? ¿Y cuántos son negativos? Los pensamientos negativos siempre van a haber, pero tiene que haber una proporción, digamos, sana. Imagínate que una proporción sana podría ser un 80% de positivos y un 20% negativos. Los negativos siempre van a haber, pero tienes un 80% de pensamientos positivos. Y con ese 80% de positivos y 20% de negativos que siempre van a haber, puedes ir adelante, puedes avanzar, puedes mejorar tu calidad de vida exponencialmente. Pero el problema ocurre cuando los pensamientos negativos son mucho más que los positivos, porcentualmente, imagínate. Ahí viene el gran problema. Y si tú detectas en tu interior, ahora que te estás teniendo esta información, te vas haciendo unas preguntas poderosas, ¿qué porcentaje de pensamientos positivos puedo estar teniendo en el día? Y tú pregúntate y respóndete. ¿Qué porcentaje de pensamientos positivos puedo tener en el día? Algunos pueden decir, uy, tengo pensamientos positivos un 30% y el 70% son negativos. Uy, eso significa que tienes que trabajar acá en tu interior. Tienes que trabajar acá en esos pensamientos que están acá, pululando en tu cabecita, hablándote en diálogo interno. Como parlantitos tenemos acá alrededor nuestro que nos están hablando todo el día. Y si esos pensamientos te hablan cosas desagradables que son para desanimarte, para ponerte miedo, para estresarte, no, tienes que trabajarlos urgentemente y tratar de equilibrar, ya que sean un 70% de pensamientos funcionales, es decir, buenos, positivos, un 70 positivo y un 30 negativo. Ya, con eso puedes avanzar muchísimo, ¿ok? Con eso puedes avanzar muchísimo y equilibrar la balanza inicialmente, ¿cierto? Pero después enfocarte más en los pensamientos positivos, los funcionales, los que te den una mejor calidad de vida, en todos los aspectos que te desarrollas, en la salud, en tus relaciones familiares, en tu manera como te autopercibes y también, por supuesto, en el dinero, porque todo está enlazado. Los pensamientos generan nuestra prosperidad económica o nuestra carencia económica. Los pensamientos generan una buena salud o la enfermedad también inclusive. Los pensamientos pueden generar relaciones buenas en la familia, por supuesto que sí, pero también en parejas, pensamientos negativos pueden llevarlo muchas veces al divorcio. Y eso no se trata la vida, ¿cierto? La vida se trata de empezar a tomar conciencia de que los pensamientos, la mente debe estar a nuestro servicio. Pero si la mente te agobia con tantos pensamientos negativos, porcentualmente, imagínate, entonces significa que tienes algo urgente que empezar a trabajar en tu interior. Y cada quien pregúntese y respóndase. ¿Qué porcentaje voy de pensamientos? De los positivos y de los negativos. ¿Cómo voy porcentualmente? Wow, yo cuando inicié, digamos, con estas herramientas, yo me di cuenta cuando me hicieron esa pregunta, yo me autorrespondí que iba en negativos, iba un 30% y un 70% al revés. Un 30 positivo y un 70 negativo. Wow. Y con eso estaba construyendo mi vida y por supuesto no la estaba pasando muy bien en ese momento. Pero cuando me di cuenta de que podía cambiar mi vida, me di cuenta que las neurociencias dicen que efectivamente podemos reprogramar nuestra vida, podemos reprogramar nuestros pensamientos, podemos reprogramar nuestro ego. Por supuesto, tomé acción. ¿Ok? Y la idea es empezar a trabajar, empezar a moldear tu realidad, así como un escultor. Siempre me recuerdo a Miguel Ángel Buonarroti con el David. David, 5 metros de altura, de un solo bloque de mármol. Dice que Miguel Ángel Buonarroti esculpió al David de un solo bloque de mármol. Y una vez le preguntaron a Miguel Ángel Buonarroti, maestro Miguel Ángel, esta obra del David que es tan maravillosa, ¿cómo usted pudo hacerlo? Es una obra magnífica, es genial. Y de un solo bloque de mármol, ¿cómo lo pudo hacer usted, maestro Miguel Ángel? Y pudo hacer este David maravilloso. Y Miguel Ángel le respondió, fíjate que yo no hice mucho. El David ya estaba dentro de ese bloque de mármol. Yo solamente retiré los excesos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amigos. Tenemos que empezar a entender que en nuestro interior hay un David, hay una conciencia pura. Tenemos solamente que retirar los excesos. Y el exceso de miedo, por supuesto, tienes que retirarlo.
Todas las programaciones negativas tienes que empezar a retirarlo. Todo lo que te está generando infelicidad tienes que empezar a retirarlo. Todo lo que te está robando tu salud, tu paz interior, tienes que empezar a retirarlo. Y eso, por supuesto, es un trabajo personal. Uh-huh. Y nadie puede hacer ese trabajo por ti. Solamente tú tienes que hacerlo. Y pregúntate y respóndete. ¿Alguna vez has iniciado un trabajo personal? ¿Cómo vas en tu trabajo personal? Porque ese es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. Empezar, ya los griegos ya lo decían hace mucho tiempo, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. ¿Te autoconoces? ¿Te haces preguntas poderosas para para que salgan respuestas de tu interior? Este tema está muy, muy interesante. A veces me apasiono tanto que, bueno, no quiero salirme del tema, pero bueno... Está muy interesante. Amigos, queremos comentarle que tenemos este fin de semana un taller de sanación emocional con programación neurolingüística. Va a ser este domingo 27, 9 de la mañana a 6 de la tarde. Más adelante le ampliamos si desean esta información. ¿Okay? Bien, el presente es el único lugar donde no hay prisión, el presente, ¿cierto? Y para estar en el presente tienes que, por supuesto, aquietar tu mente. ¿Cierto, Ale? Así es, si queremos bienestar, si queremos paz, pues la única manera es poder situarnos en nuestro presente, estar presentes en tu presente, ¿no? Y cómo podemos conseguir ello, me dirás, claro, hay muchas formas, mecanismos, hay muchas herramientas que puedes emplear, desde la meditación, desde la gratitud, desde la respiración consciente, desde la plena conciencia, es que nosotros podemos estar cada vez más conectados con nuestro mundo interior, nuestra paz interior, dependiendo de lo que hay en nuestro interior, porque si nunca nos hemos hecho cargo de las sombras, ¿no? Recuerda que hay muchas sombras que tenemos, que traemos, ¿no? Así como hay luz, también hay sombras. Y si nunca hemos visto esas sombras, porque, bueno, puede ser comprensible, porque en su momento seguramente no quisiste verlo más, porque lo enviaste a la memoria de largo plazo, ahí le escondiste el recuerdo que te daba mucho miedo, ¿no? La experiencia dolorosa que te hizo sufrir, wow, lo almacené en uno de los baúles de las memorias a largo plazo, lo dejé ahí escondido, ahí recóndito, guardado. Entonces probablemente esas sombras están ahí presentes, no las he querido ver, pero ¿cómo puedo yo sentir bienestar y paz si no le he puesto luz a esas sombras? ¿No? Uh-huh. Entonces es momento de empezar a autoindagar sobre nosotros mismos para reconocer qué experiencias son las que yo he estado alimentando y repitiendo constantemente en mi mente. Recuerda que el ego no es un buen amigo, ¿no? El ego no es buen consejero. La conciencia sí. Mientras más consciente seas, pues te va a ayudar a equilibrar el cuerpo, manejar mejor. Recuerda que tu mente controla todo, controla tu cuerpo, controla tu fisiología. Y si yo empiezo a darle un equilibrio más sano a mi mente, entonces voy a tener un cuerpo más sano y en todo ámbito. Voy a tener más tranquilidad, más serenidad, más paz, voy a poder crear y voy a poder enfocarme, mi mente va a estar más concentrada. En realidad obtenemos muchos beneficios cuando aquietamos nuestra mente. Aquí entonces la idea es hacerme cargo, identificar esos pensamientos, si son pensamientos del pasado, si son pensamientos del futuro, porque nos habla una depresión, eso nos habla una ansiedad, ¿no? Y así los pensamientos del futuro, una ansiedad significa eso, resistir a lo que pasa, resistir al presente, a lo que ocurre. Entonces estoy con una expectativa en el futuro y son estos pensamientos ansiosos que me roban la paz, me roban la tranquilidad y ya luego se vuelven como repetitivos, donde ya empiezo a experimentar el movimiento en las manos, hay niveles de ansiedad, hay niveles, probablemente si el miedo que está abordando, está ahí cubriendo tu mente, entonces estamos empezando ya a sentir seguramente agitación, cargas, no puedo dormir, esos efectos. ¿Cómo entonces trabajar sobre ellos? Identificando qué lo está provocando, qué lo está activando, cómo puedo cambiar esa experiencia de mi mente y cambiar esa imagen y por ende cambiar la emoción que me genera esa imagen de recuerdo, ¿no? Tu mente está constantemente llena de fotos, imágenes, sonidos, recuerdos. Entonces, ¿cómo empezar a hacer un filtro para seleccionar lo mejor de ello, lo que sí me sirve, lo que es funcional para mi vida y para mis resultados futuros, ¿no? Vamos por ahí.
Así es, nuestra maravillosa mente. Es lo único que podemos controlar, nuestra mente. Así es, mira, hazte consciente de las historias, las emociones que estás repitiendo permanentemente, las decisiones que postergas, hazte consciente de ello. ¿Hasta cuándo seguir postergando? Reconocer es el inicio del cambio, reconocer todas las historias, las emociones que sientes permanentemente, reconocer que ese es el inicio del cambio y el cambio es posible. Eso es la buena noticia. ¿Ok? No se trata de pelear con tu mente, por supuesto, se trata de integrar, sanar y redirigir con compasión, no con lucha. No se trata de pelear con la mente, ahí se trata de hacer la paz con tu mente, hacer la paz con el ego. ¿Ok? De eso se trata, amigos. Ese es el desarrollo personal. Herramientas poderosas. Puedes utilizar herramientas poderosas como la meditación, la respiración. Utilizar la respiración. Respira profundamente. Inhala profundamente. Ocurre que cuando tenemos muchos miedos, no estamos respirando adecuadamente. La respiración tranquiliza la mente, el cerebro. Por eso siempre en las meditaciones siempre se pide que respiren profundamente. Cuando empezamos a respirar profundamente, el nervio vago, que se extiende desde el cerebro, se extiende inclusive hasta el estómago, es como una ramificación, comienza a recibir esa oxigenación, ese oxígeno que ingresa, digamos, por todo nuestro cuerpo, que entra por el diafragma, inclusive llega al diafragma, es como si estuviera masajeando el nervio vago. El nervio vago comienza a generar la relajación. Y cuando estamos relajados, por supuesto, estamos en mayor paz. Podemos utilizar nuestra mente a nuestro favor, ¿ok? Y dejar que la mente nos use a nosotros. Si tenemos miedo, significa que la mente nos está usando. Cuando estamos con paz, significa que nosotros estamos usando nuestra mente, ¿ok? Porque a partir de la paz, de la tranquilidad, puede ser mucho más productivo, puedes estar mucho más sereno, más feliz, más tranquilo, ¿cierto? Puedes tener inclusive mejores relaciones, ¿no? Es maravilloso estar en paz, ¿ok? Y para eso requerimos respirar profundamente. Acuérdate siempre de respirar conscientemente, ¿ok? La visualización y la reprogramación mental, por supuesto, también es una herramienta. Y técnicas, ¿no? Como la programación neurolingüística y la sanación cuántica que te conectan con tu verdadero ser, con tu esencia, conciencia. De eso se trata, amigo. Empezar a tener herramientas poderosas que nos permiten apalancarnos para tener una mejor calidad de vida. Okay. ¿Y cuándo dejas de ser prisionero de tu mente? Te vuelves creador de tu propia realidad. Tu vida deja de ser una reacción, se convierte en una obra, se conviertes en el director de tu vida, en el director de la película de tu propia vida. De eso se trata, amigos. Es un tema muy, muy interesante. ¿Estás listo para salir de esa prisión invisible? Tu mente puede ser tu mejor aliada y tú convertirte en el arquitecto de tu libertad, de tu propia libertad. En el Steven Spielberg, imagínate las películas, en el Steven Spielberg de tu propia película de vida, porque no es toda nuestra vida, todos nuestros recuerdos, cuando nos ponemos a pensar en nuestros recuerdos, nuestra infancia, hace 10 años, 20 años atrás, imagínate, todo pasa por nuestra mente como si fueran unas películas, ¿okay? Pero hay veces ocurre que esas películas que estamos viendo se convirtieron en películas de terror, de miedo, de pánico. No, se trata de que te conviertas en el Steven Spielberg de tu propia película, propia vida, ¿okay? En el arquitecto de tu propia libertad, de tu realidad, ¿okay? Bien. La idea es aquí, cada vez más, así como lo mencionabas, de ser el director de la película, el Steven Spielberg, es empezar a ser ese observador consciente, ¿no? ¿Qué quiero decir con el observador consciente? Que empieces a identificarte, ¿no? Salgas de esa identificación con los pensamientos automatizados. Muchas veces nos hemos identificado, creemos ser esos pensamientos, es decir, nuestra identidad está puesta, ¿no?, en esos pensamientos. Nuestra identidad está formada por esos pensamientos. Entonces, no es eso. La idea es que empiezas a romper, o sea, salgas de ese apego mental, de esa esclavitud mental, te limpies y empieces a ser un observador, como el director de la película que observa sus pensamientos. Aunque yo te pregunto, si los pensamientos se escuchan y hay un observador, ¿verdad que alguna vez has hecho este ejercicio de poder estar en silencio y decir, el pensamiento está pasando y dice, mañana qué voy a hacer, tengo que pagar temprano los servicios, tengo que ir a hacer compras, tengo que pagar la pensión de mi hijo? ¿Te has preguntado alguna vez cuando has escuchado estos pensamientos pasar por tu mente, quién los estaba escuchando? ¿Quién los está escuchando? ¿Quién los está observando? ¿Quién está escuchando esa voz que está diciendo, mañana tengo que pagar la pensión del colegio? Esa es la conciencia, el observador consciente. Vuélvete cada vez más a este
observador consciente, y si necesitas apoyo para liberar y cortar esa maleza vieja que hay ahí en tu mente, sí, muchas veces necesitamos de un apoyo, necesitamos de una persona que nos pueda guiar, ¿no? Acompañar en este proceso de darme cuenta de que luego ya con ese punto de palanca yo puedo hacer mis ejercicios con disciplina también en mi casa de trabajo donde yo me encuentro. Recuerda, ya lo decía Albert Einstein, una mente que se abre a nuevo conocimiento jamás vuelve a ser la misma, jamás. Entonces, despertar de conciencia significa eso, salir de esa burbuja de pensamientos, contarte la historia real, no la que te dijeron, no la ficticia, no la que estuvo programada ancestralmente, y empezar a hacerte cargo de tu mente y de tu vida, que es la invitación que nosotros también apoyamos para ti, que puedan participar de experiencia, de cómo ayudarnos con herramientas en este camino de hacer una limpieza, una desintoxicación, detox mental, ¿no? Empezar a limpiar toda esa toxicidad de la mente, porque esa es la tabla de control, ese es el tablero de control. Tu mente controla tu cuerpo, ¿no? Si quieres un cuerpo sano, si quieres una vida saludable, si quieres una vida en bienestar y paz, entonces hay que hacer uso correcto de nuestra mente, ¿no? Y para ello nos queremos invitar, tenemos un encuentro, un full day de sanación emocional este domingo 27 de 9 a 6 de la tarde, es full day, en el Hotel Señorial en Miraflores, a la altura de la cuadra 10. Vamos a vivir una experiencia guiados, con procesos, con experiencias internas que ustedes van a vivir y van a sentir. De eso se trata, un cambio se produce desde el sentir, y ahí vamos a dirigirlos, los vamos a apoyar para que ustedes puedan de una vez ya hacerse cada vez más conscientes, expandir la mente y, por supuesto, cambiar todas esas memorias que pueden estar bloqueando energéticamente tu cuerpo. Así es. Bien, respondiendo a nuestro amigo Eduardo, Oscar Eduardo, Oscar Eduardo Muñoz. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña estrategia, Eduardo, ¿sí? Entender que nuestra mente básicamente se programa, como te mencionaba en su momento, se programa como una película. Y en una película, por supuesto, hay imágenes, hay sonidos, ¿cierto? Y esas imágenes y esos sonidos nos generan emociones, sensaciones, ¿cierto? Entonces, imágenes, sonidos, sensaciones. De esas maneras se programan nuestras neuronas, ¿ok? Y entender que esos pensamientos que te están dando mucho miedo, que son sonidos, porque los sonidos, los pensamientos llegan como frases, como sonidos, y a veces nos llegan frases como con un volumen alto, o un volumen bajo, con una voz grave o con una voz aguda, ¿cierto? Como un grito, ¿cierto? O imágenes que lo podemos ver con colores así que dan miedo, no sé, o como una película de terror, genera mucho miedo. Pero de esa manera se programan nuestras neuronas. Pero podemos darle el color a esas imágenes que vemos en nuestra mente, bajarle el volumen a esos sonidos, a esas frases que llegan en nuestra mente. Por supuesto que sí. La programación neurolingüística te dice que tú puedes quitarle a esas imágenes mentales. Imagínate ahorita una manzana, una manzana roja. Y repítete una frase así en silencio para ti, ¿no? Sobre la manzana. ¿Qué piensas sobre la manzana? Uy, en mi pantalla mental vino una imagen de una manzana roja, jugosa, y qué rica manzana, lo digo en diálogo interno. Veo la imagen de la manzana roja, grande, entera, muy bonita, en diálogo interno, en frase, en sonido, digo, uy, qué deliciosa manzana. Y ya se me está haciendo agua a la boca por una manzana. Es decir, de esa manera tengo registrado la manzana, con color, con imágenes, con sonido, porque yo mismo me digo una frase, qué deliciosa la manzana, me encanta. Y eso me genera una sensación, un gustito, ¿cierto? Pero también hay muchas situaciones. Esta es una situación positiva o neutral, digamos, de una manzana, algo inofensivo. Pero también hay situaciones que nos generan mucho miedo y a veces llegan imágenes de situaciones que nos generan mucho miedo o frases que nos generan muchos miedos. Y eso, por supuesto, nos hace sentir mucho miedo, efectivamente. Lo sentimos en todo nuestro cuerpo. Okay, ¿podemos quitarle poder a esto? ¿A esta programación? Por supuesto que sí. ¿Cómo le quitamos poder a esta programación que no nos deja ni dormir, no nos deja en paz, nos hace perder nuestra paz, nuestra tranquilidad? ¿Cómo podemos quitarle poder a esto? Simple. De tu neurona, como mencionabas hace un momento, hay algo que se llama plasticidad neuronal. Tus neuronas, ¿te acuerdas? Mira, más fácil, les explico de una manera muy fácil. Hace mucho tiempo habían unos cassettes,
unos cassettes, ¿cierto? Unos cassettes. Estos, nuestra generación, por supuesto, se acuerda, ¿no? Los más jóvenes, puesto que no, pero hace mucho tiempo había unos cassettes, ¿cierto? Y en esos cassettes que tenían una cinta magnetofónica podíamos grabar la música de la radio, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando era muy jovencito, yo grababa en esos cassettes, grababa la música de la radio y ponía mis canciones favoritas, la radio favorita, y grababa esas canciones en ese cassette, ¿cierto? Pero ocurría que en esos cassettes, hay veces no tenía unos cassettes en blanco disponibles para grabar en ese momento. Y utilizaba unos cassettes que eran de mi padre, imagínate, con una música de mi padre. Agarraba esos cassettes de mi papá y ponía en la radio, y encima de esa música que ya estaba grabada, grababa otra canción, la favorita, la que a mí me gustaba en esos tiempos, el rock de los 80, imagínate, ¿ok? Es decir, nuestro cerebro es como esa cinta magnetofónica, es decir, si algo se grabó ahí, ¿puedes grabar encima de eso? Sí, por supuesto que sí. Nuestra neurona, si algo se grabó en imágenes, ¿puedes grabar encima de ella? Sí. ¿Puedes modificar los sonidos? Sí. ¿Puedes modificar las sensaciones? Por supuesto que sí. Y esa es la magia de la programación neurolingüística. En realidad no es magia, es solamente información, conocimiento, cómo se programa tus neuronas. Por eso decimos que el cambio es posible, porque todo lo que te está afectando en la vida es solamente programación de tu mente que condiciona a tu ego. Y el ego muchas veces nos condiciona de manera negativa, de manera disfuncional, e inclusive nos genera sufrimiento. Y de eso no se trata la vida, se trata de empezar a entender cómo podemos reprogramar nuestra mente. ¿Okay? Ahora entendiendo esto, mira, todo esto te lo expliqué para que entiendas este ejercicio sencillo que vamos a hacer en este momento. Oscar, Eduardo. Cierra los ojos ligeramente, cierra los ojos ligeramente, ¿no? cierra los ojos. Que aprovechen todos, claro, que van a ver claro, la repetición, Oscar, Eduardo, puedan claro. cerrar los ojos, así como Oscar. Así es, así es. Bien, entonces cierra los ojos ligeramente, o Eduardo, o las personas también, como mencionó Ali, que puedan ver esto en repetición. Cierra los ojos y trae a tu mente aquellas cosas que te están generando miedo. Y normalmente son situaciones que están pululando por nuestra cabecita. Imagínate que son como imágenes o frases que pululan alrededor de nuestra cabecita, como si fueran unas nubes, como lo vimos hace un momento, como si fueran unas nubes, ¿ok? Y ahora eso que son como nubes o como imágenes o como pajaritos, imagínate, como pajaritos que están ahí pululando alrededor de nuestra cabecita. Imagínate que pudiéramos sacarlo de nuestra cabecita. Imagínate que pudieras sacarlo de tu cabeza. ¿Cómo lo puedes sacar? Metafóricamente, ¿has visto esos cascos de los motorizados? Ok, esos cascos, imagínate que esos pensamientos lo puedes sacar así como te sacas un casco. Te lo sacas, 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 y lo pones delante tuyo. Y al ponerlo delante tuyo, puedes modificar la imagen, ¿sí? Cambiar el color, hazlo más pequeño, la forma, hazlo más pequeño, el sonido, las palabras que se mencionan ahí, bájale el volumen, una voz delgadita, 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 algo más pequeño, más pequeño, más pequeño, pongo blanco y negro, aléjalo un poquito, acércalo un poquito, muévelo para la izquierda, para la derecha, redúcele el sonido, hazlo como una voz de caricatura, imagínate. Sonidos, esas frases que se decían ahí, hazlo con una voz aguda, blanco y negro, más pequeño, del tamaño de una pepita de limón. Del tamaño de una pepita de limón ahora está esa imagen. Muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Agárralo del tamaño de un granito de arena. Muy pequeño, así súper pequeño, inofensivo. Si agárralo, lo tienes en la palma de tu mano. Agárralo en la palma de tu mano, agárralo. Con mucha energía, lánzalo hacia atrás tuyo, hacia tu espalda, lejos, lánzalo lejos, hacia atrás tuyo. Lánzalo lejos. Siente el alivio de haberte quitado un peso de encima. ¿Puedes repetir este ejercicio? Por supuesto que sí. Repítelo las veces que sea necesario. 3, 5, 10 veces. Las veces que tú consideres que sea necesario. ¿Ok? Y de esa manera empiezas a quitar de tu cabecita esas programaciones que están generando toxicidad, están enfermando tu mente, tus emociones, tu biología, inclusive tu propio cuerpo. Bien, es un ejercicio poderoso, poderosísimo, llévalo a la práctica, es un ejercicio tan poderoso y sencillo a la vez que puedes utilizarlo en todo momento de tu vida. Pero si quieres aprender muchas más herramientas y vivir un proceso de un día completo, Transformación emocional con programación neurolingüística, este domingo 27 de abril, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El teléfono es 953-944-4. Vamos a estar ahí en Miraflores, altura de la cuadra 10 de la avenida El Arco, en el Hotel Señorial. Ahí es un lugar muy bonito, donde siempre realizamos nuestros talleres, ahí compartimos mucha información, procesos con muchas personas, ¿sí? Si tienes la oportunidad y deseas regalarte y consideras que estás preparado para vivir una experiencia de este tipo, comunícate con nosotros al 953-944-544. ¿Ok? Bien, ok, excelente.
Muy bien. Excelente. Entonces, bueno, este ejercicio nos ayuda a quitar ese peso emocional que estamos cargando. Sin duda, hay otras formas también de poder trabajar sobre estos pensamientos. Han dado el tiempo, solo compartimos algo muy pequeño, pero sí vas a tener la oportunidad de aprender de estas herramientas y vivir un momento también el día domingo en el taller de sanación emocional con PNL, sanación cuántica, que también vamos a usar esta poderosa herramienta donde trabajamos desde la energía, desde la conciencia pura, por supuesto, desde la conexión de la divinidad también, ¿no? Y saludos, me dicen también. Sí, Oscar Eduardo Muñoz es de México. México. Wow. Oscar, México, lindo y querido. Hasta México, cuántas veces hemos estado por allá en los diferentes cursos con nuestro maestro Edmundo Velasco, así que, bueno, un abrazo a la distancia, Oscar. Y vamos a volver. Bueno, entonces nos vemos en la próxima transmisión, amigos. Ya saben, a esta hora también estaremos posiblemente el viernes. Ya vamos a estar programando. Sí. Igual lo anunciamos antes de temprano en nuestro Facebook para que puedan estar conectados y compartamos una noche de conocimiento, de información, de aprendizaje, juntos, caminando juntos en este proceso de evolución en nuestras vidas. Y si desean algún tema específico que desarrollemos, por supuesto, nos comparten su idea, qué tema podría ser, y en una próxima transmisión podemos tocar ese tema, ¿no? Así es. ¿Sí? Pues bien, muchas gracias, que tengan un gran día mañana jueves y los próximos días también, y nos reencontramos en la próxima transmisión. Bendiciones para ustedes y que tengan un bendecido descanso. Gracias, bendiciones, un gran abrazo.